Nos encontramos en la cabina con un invitado muy especial. Es Alonso Calderón, psicólogo, y vamos a conversar un poco sobre su experiencia con el fenómeno OVNI. Y vamos a empezar precisamente dándole la bienvenida y bueno, haciéndoles algunas preguntas, ¿no?, sobre este tema que ha inquietado a la humanidad desde sus comienzos. ¿Cómo estás, Alonso? Bienvenido al programa. Buenas tardes, Rafael, gracias por la invitación. Estudio psicología, estoy justo terminando mis prácticas y a la par he seguido especializaciones en cursos de medicina bioenergética. Y cuéntanos, Alonso, ¿cómo tienes este encuentro con esta otra realidad? ¿Cómo es que te das cuenta que existe algo más, ¿no? Que de lo que nos dicen generalmente en el colegio, que los ovnis no existen. De pronto tú has visto algunas luces. ¿Qué opinas de los extraterrestres? ¿Cómo es que te vas metiendo en esto? Bueno, desde que tengo uso de razón, desde que soy niño, siempre sentí un profundo interés por el tema espiritual o lo que conocemos como misticismo. Esto me llevó ayudado por el entorno, pues mi familia también estaba muy relacionada al tema, a indagar y a comprender que esto era parte de mi naturaleza, de mi entorno social, de mi entorno familiar. Cuando tenía 8 años de edad más o menos, yo conversaba con lo que hasta ese momento concebía como amigos imaginarios. Uno de esos días, uno de estos amigos imaginarios me dice que me prepare porque iba a salir con mi mamá para darme cuenta que realmente lo que estaba concibiendo en mi mente era más real de lo que imaginaba, ¿no? Efectivamente, a los pocos minutos llega mi mamá y me dice que, bueno, tendríamos que salir. Fuimos con un amigo de ella, una persona muy relacionada al tema místico espiritual, a Víctor. Y a las 7:30 de la noche, según comunicaciones psicográficas que este amigo había recibido, se ve a la altura de las estrellas que constituyen las Tres Marías una pequeña luz que desciende y que está encima de nosotros por el lapso de unos 2 o 3 minutos. Cuando decidimos regresar en el vehículo, esta luz nos comienza a seguir hasta la carretera donde desaparece. En ese momento yo concebía que esto era parte de la naturaleza del ser humano, que este contacto o que este tipo de manifestaciones aparentemente extraordinarias o sobrenaturales formaban parte del cotidiano de nuestras vidas. Bueno, has tenido bastantes elementos, ¿no? Está la psicografía, también el mensaje telepático que ya habías recibido desde pequeño. Pero antes, ¿habías oído hablar de los ovnis? No, en Fue realidad, tu primera experiencia con el tema. para serte sincero, yo nunca relacioné a esa edad tal vez con el poco conocimiento sobre el tema, nunca relacioné ese avistamiento con el tema OVNI. Yo pensé más que era una proyección de lo que nosotros concebíamos como ángeles o aquel mundo espiritual al cual siempre me había sentido atraído, pero no lo relacioné exactamente con el fenómeno extraterrestre, ¿no? Okay. Y de ahí, ¿cómo continuó tu historia? ¿Te olvidaste del tema o seguiste investigando? ¿Qué pasó? Más que investigar, era el cotidiano de mi vida. Seguí, bueno, creciendo, involucrado con estos temas. Conocí a personas durante mi niñez, adolescencia, profundamente relacionados al tema espiritual. Pero algo anecdótico es que nunca me interesó mucho el tema OVNI. Nunca lo relacioné mucho con el mundo espiritual. Siempre hice un paralelo entre el fenómeno OVNI y el mundo espiritual o místico. Hasta que aproximadamente cuando tuve 15 años, después de haber estado en una profunda búsqueda espiritual por casi todas las religiones que recuerdo, me di cuenta que realmente dentro de las religiones no había encontrado eso que nosotros llamamos Dios o aquello que satisfaciera mi necesidad ¿A ti te formaron, espiritual. perdóname, a ti te formaron siendo católico? Sí, mi familia es católica. Mi abuela era una persona con la que yo crecí, una persona muy católica, muy apegada a la religión. Y desde niño yo estuve en un contacto frecuente con la religión católica, pero de niño también me di cuenta que aquellas necesidades que yo necesitaba satisfacer no las encontraba a través de la religión católica. Tenía un compañero que era mormón, fui a los mormones cuando estaba en sexto de primaria, tampoco me llamó o me llenó como yo esperaba el tema, ¿no? O sea, tenías una búsqueda muy intensa, ¿no?, del mundo Sí. espiritual, ¿no? Siempre fue esa necesidad de saber un poco más de lo aparente, de tratar de encontrar una explicación lógica a todo lo que yo vivía y experimentaba durante niño y a lo largo de mi adolescencia. Alonso, para las personas que nos están escuchando también y que tienen bastante interés
precisamente en el tema OVNI, ¿no? Precisamente, ¿por qué? Porque te habla y este tema te lleva a pensar en otras inteligencias, que existen seres extraterrestres, que existen seres intraterrestres también, que nos han visitado en el pasado. ¿Tú cómo contemplas esa posibilidad? Yo desde pequeño siempre tuve una filosofía de vida, experimentar para saber qué es cierto y qué no, que tu experiencia, que tu propio aprendizaje te dicte qué es real y qué no. Cuando a mí me hablaban del fenómeno ovni, yo era incrédulo con respecto al tema porque mi experiencia no me dictaba que era cierto. Pero con el pasar del tiempo y con lo que me tocó vivir, estoy plenamente convencido de que existe vida en el espacio, de que no somos los únicos en el universo, como siempre nos ha contado nuestra historia y nuestros pseudocientíficos, y que definitivamente nuestro planeta, nuestro mundo y la humanidad como tal está atravesando un proceso más que interesante, único, emblemático dentro de toda la historia de la humanidad, ¿no? Y justamente es en este tiempo donde nosotros estamos asumiendo una responsabilidad distinta y única. Cuéntame, Alonso, entonces nos habíamos quedado en que, bueno, tenías esta necesidad de buscar otras religiones, no sé, fuiste los mormones, ¿a qué otras fuiste también? Recuerdo que también por un amigo que conocí a los 15 años fui a los Krishnas. A partir de la fecha me volví vegetariano. Algo bueno aprendí de cada religión, porque definitivamente el mensaje y el conocimiento que alberga cada filosofía que fundamentan las religiones que hoy en día conocemos, en gran medida son un complemento muy bueno para una búsqueda espiritual. O sea, a los 15 años te volviste vegetariano, sí, más o menos, increíble y muy difícil también por el colegio, ¿no? Porque en el colegio la verdad que venden hamburguesas, entonces te dan ganas de comer tu hamburguesa. No. La verdad que no fue complicado. Un día, después de haber conversado con este amigo y haber leído un poco sobre el tema del vegetarianismo y el respeto hacia los animales y a la vida en general, me parece muy lógico. Me dormí con la idea, al día siguiente desperté y dije no voy a comer carne, y así lo hice durante 6 años. Que bueno, volví a comer carne después de un proceso de adaptación, ¿no? Ah, mira. Bueno, y cuéntanos entonces, ¿cómo es que vas a dar al grupo Rama? Cuando yo tenía 17 años, estuve en Lima de vacaciones y vi en la televisión un especial que hicieron sobre justamente el contacto extraterrestre y el grupo Rama. Y la verdad que más que el tema extraterrestre y en sí el fenómeno de contacto, lo que me interesó y lo que me llamó la atención fue el mensaje que transmitían a través del contacto. Hablaban de un tiempo de paz, un tiempo distinto donde el ser humano sería el responsable inmediato de lo que pasara en nuestro planeta. Entonces, cuando comencé a analizar más profundamente la entrevista, me di cuenta que el entrevistado era Sixto Paz. Hablaba en nombre de Misión Rama y bueno, dije, si se dan las condiciones cuando llegue a Arequipa, voy a integrar este grupo, ¿no? Ah, o sea, el mensaje te gustó lo que escuchaste, el mensaje. Claro. Te sentiste llamado un poco, ¿no? Claro, más allá de enfocarme en el fenómeno ovni o la forma de la nave o cómo venían vestidos estos seres, lo que me gustó fue lo que se transmitió a través de la experiencia de contacto. Ese mensaje el cual sentí muy coherente y que tal vez en pocas palabras había sintonizado con mi forma de pensar más que todas las religiones por las que había pasado, ¿no? Sí, y muchas personas se van un poco a la vez decepcionadas y a la vez otras personas o las mismas les cambia la visión. Es tener un encuentro con el grupo Rama o asistir a alguna conferencia de Rama porque uno dice, no, de repente voy a ver videos de ovnis, ¿no? Los más bonitos, ¿no? Los más sorprendentes y en realidad no, es otra cosa, ¿no? También hay un poco de eso, pero hay un mensaje detrás, ¿no? Y como que todo empieza a tener más sentido, ¿no? Como hablamos el otro día, ¿no? Que la fenomenología era como para de repente, ¿no? Jalar un poco a la gente y de pronto cuestionarte, preguntarte y como un rompecabezas se van armando las cosas, ¿no? Exactamente, yo creo que mira, el fenómeno ovni es la forma que llama la atención del ser humano, pero que en fondo y en verdadera esencia se enfoca esencial y básicamente en transmitir un mensaje. Y es un mensaje que ha sido reiterativo a lo largo de nuestra historia y que hoy día se afianza en estos tiempos de cambio, ¿no? ¿Qué experiencia, bueno, aparte de esta señal de niño, te pareció ya fuera de este mundo? ¿Has tenido algún encuentro de repente intenso que quieras compartir con nosotros? Bueno, como te contaba, llegando a Arequipa por esas causalidades de la vida, porque definitivamente tiene una causa y un efecto y un porqué, ingreso a los grupos de contacto de Misión Rama a los 18 años. A los 19 años, ya formando parte de ellos,
Un día llegan a mi casa las personas que habían sido mis instructores dentro de misión, personas bastante antiguas con mucha experiencia dentro de los grupos de contacto. Resulta que el día jueves a las 7 de la noche llegan aparentemente de forma casual a visitarme, y a partir de ese momento durante un año comenzamos a hacer reuniones, a hacer meditaciones a través de las reuniones, y también a través de esas meditaciones a recibir mensajes psicográficos y telepáticos de lo que nosotros llamamos hermanos del espacio, ¿no? En uno de esos mensajes a este grupo de 7 personas se nos invita a ir a una playa que se llama Huajín. Según las indicaciones que nos daban a través de estos mensajes, esta playa se encontraría a 1 hora camino a pie del balneario de Camaná, aquí en Arequipa. Cuando recibimos el mensaje lo comentamos, y era bastante interesante, pero nos dimos cuenta que nadie conocía ese lugar llamado Huajín. Así estuvimos por el lapso más o menos de un mes, hasta que una nueva persona se integra al grupo. Esta persona había tenido experiencias de exploración y caminata con un grupo que es exploración a terrenos inhóspitos, y comenta que ya había escuchado hablar justamente de Huajín. Así que sin pensarlo, a los 2 días viajamos a Camaná, y de Camaná, justamente tal como lo decía la información que habíamos recibido, caminamos 1 hora y llegamos a un sitio que cumplía con las características de la información que nos habían dado. Un monolito de piedra, una estructura monolítica, con la cual teníamos que hacer una activación energética. Y bueno, el tiempo de caminata, que fue más o menos exacto de acuerdo a nuestro ritmo de 1 hora. Hicimos las labores sugeridas por estas comunicaciones o estos mensajes, y en lo personal hasta ahí me pareció todo sorprendente, puesto que a través de sueños y comunicaciones habíamos confirmado de forma contundente que este sitio existía, que el monolito del cual nos habían hablado en estas comunicaciones existía, y que todo esto se podía corroborar ya no simplemente como una especulación teórica, sino a través de la práctica, ¿no? A través de cosas contundentes y concretas. Alonso, para las personas que de repente no están muy familiarizadas al tema, ¿cómo es un mensaje psicográfico y por qué tendría esto? Bueno, al margen de que, claro, recibes algún tipo de señal y se cumple, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Es una telepatía del hombre? ¿Cómo se desarrolla este poder psicográfico? Los mensajes se dan en distintos planos. Puedes recibir un mensaje telepático. El mensaje telepático se basa esencialmente en la transmisión consciente de pensamientos. Los mensajes psicográficos están relacionados con la escritura automática, es decir, que en un momento determinado tu brazo o tu mano simplemente comienza a escribir información de la cual tú no eres plenamente consciente o no tenías una idea preconcebida. Entonces, ahí viene la parte interesante del mensaje. Cualquiera de nosotros puede ser una posible antena, un posible contactado para estos mensajes. O medium también. O un medium. Sí, hay distintos nombres en realidad para expresar este contacto cercano con estos seres, ¿no? Pero la idea es que si el mensaje viene de ellos, tú estás o debes estar en la responsabilidad de pedir una confirmación que sea tan contundente como el mensaje. Porque a todos nos ha pasado, o podría ser muy lógico para los escépticos decir que uno recibe un mensaje, pero puede ser producto de nuestra mente, de nuestra imaginación, o hasta de una posible esquizofrenia. Entonces, justo eso, disculpa que te corte, ¿no? Y hay que también hacer énfasis, y también que te quería preguntar mucho de eso, ¿no? O sea, tú tienes conocimientos de psicología y sabes que muchísimas veces la mente no juega en contra de la misma persona, ¿no? La mente puede llegar a jugar pues en contra del alma, y a veces pues hacer aparecer cosas que deseas en realidad, ¿no? Esto ha pasado muchísimas veces, y también puede ver que por un miedo, ¿no? Como la famosa histeria colectiva, ¿no? Que hay un ruido en la casa y tú caminas en la casa y hasta que encuentras un fantasma, ¿no? Y no te cansas, y los 4 o los 5 lo vieron, dicen, ¿no? Y es que en realidad tú lo buscabas mentalmente, ¿no? Encontrarlo, ¿no? En este caso no sucede eso, ¿no? O sea, tú tienes los estudios y también, pues, ¿qué es lo que difiere, ¿no? De poder decir, no, de repente hace un fenómeno así por el grupo, ¿no? ¿Qué es lo que te da en realidad antes, pues, ¿no?